Dije que no haría más guías del teatro, pero lo que no dije es que no haría una guía global para que todo el que tenga algún problema con el teatro pueda pasárselo de forma increíblemente fácil. Los patrones se repiten, la construcción es la misma, los bosses y los dos arcanos últimos prácticamente tienen un nivel de dificultad y una cantidad de vida similar que va escalando todas las versiones un porcentaje también similar, al igual que el abismo. Así que, señores, después de hacerme en mi cuenta principal, y esto que veis aquí, que es mi cuenta free to play, todos los teatros, de hecho, que yo pensé que en la free to play no podría pronto por el tema de los personajes, llevo 4 teatros y posiblemente el siguiente 5 seguidos con los 12 pisos, las 12 estrellas. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, pasarle a vuestro amigo que dice no puedo hacer el teatro, para que pueda sacar todas las recompensas y las escarchas estafosas que ayudan muchísimo. Una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis 2 bentis gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por todo el apoyo, que aproveche si están comiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Y vamos con la guía definitiva para todos los teatros que vais a poder aplicar prácticamente siempre. Vamos a partir de saber qué se puede hacer realmente y de que de primeras, a menos que apenas tengáis que subir un personaje a nivel 70 para poder entrar, yo no recomiendo que os volváis muy locos de primeras en intentar subir demasiadas cosas para entrar a dificultades más elevadas. ¿Por qué? Porque los elementos del teatro cambian, es decir, ahora está Electrocribanemo, que además no tiene sentido y es una reacción tanto de superconductor como de torbellino, pero es que además muchas veces, y cuando les apetezca a los de Hoyoverse, como siempre dije, te ponen un Geo con Dendro, con cualquier otra cosa que les apetezca, y ahí no juega ni Dios y no entra nadie. Entonces, lo primero es que no os volvéis locos con la resina, no malgastéis recursos. Realmente fichar, entrar a revisar, hacer un check rápido, si podéis entrar en qué dificultad, si acaso subir un personaje a nivel 70, aunque luego no lo equipéis, pues si os hace entrar a la siguiente dificultad sí estaría bien, pero mucho más allá de eso ni os preocupéis porque vais a malgastar demasiada resina en el teatro. Ahora, vamos a entrar con los tips que siempre van a funcionar desde el principio porque el teatro está compuesto de la misma forma. El teatro tiene 10 pisos normales y 2 arcanos. Los arcanos podéis hacerlo cuando os dé la gana, pero son complicados, así que mejor dejarlos para el final. Y aparte del teatro, yo voy a entrar ahora en la máxima dificultad. Siempre os van a dar personajes de prueba que están equipados, unos sí, unos no, los vuestros sí. ¿Merece la pena hacer lo que hace mucha gente de los que ya tienes subidos, cambiarles el set y ponerle alguna cosa y demás? La realidad es que normalmente no. Yo tengo un Mika C6, este que te dan aquí gratis creo que no es C6, y la Eula pues igual me dan la Eula gratis, la mía seguramente podría conseguir más daño y tal, y uso los equipados. ¿Por qué? Porque me ahorro tiempo, porque no me vuelvo loco equipándolos, porque sobre todo los personajes de prueba están hechos para bajarse las primeras salas, ahora hablo de ello, y porque os podéis concentrar realmente en lo que pueda merecer la pena de aquí, de los que sí que aquí no te van a dar equipados. Entonces, segundo punto, como ven, hasta me sobra un personaje y puedo elegir uno de apoyo. Aquí traten de llenar todo lo que puedan porque ya saben que cuando llegan hasta el final del todo, realmente tienen la oportunidad aquí de poder tener 4 al final que son comodines que les dan buffos adicionales. Si no llegan hasta ahí no pasa nada, pero recuerden siempre también hacer un cálculo para intentar rellenar con un DPS de alguien que tengan agregado. Entrar al Discord, link aquí abajo en la descripción del Discord, porque ahí podéis pedir gente para que os agregue para usar sus personajes en el teatro. Y sobre todo, esto es algo sencillo pero mucha gente se le olvida, si vais a usar vuestros personajes, como veis esta es mi cuenta free to play y como veis lo que yo tengo más elevado es la Raiden C3 y Arma y Furina C2, pero luego Durin es C0, Columbina es C0, Scaramouche es C0, Skerlosa que hace poco es C0, Scoffy es C0, Cidoli es C0, todo es C0, menos lo que os he dicho, ¿no? Entonces, aquí llega el punto en el que yo he pedido prestado, y aquí puedes ver las constelaciones, un Flinch C2 y Arma, de no me acuerdo quién, pero me lo prestaron. Y además en el teatro los personajes de relleno son importantes, pero los carries son los importantes que van a hacerse los bosses. Y este es el siguiente punto, analizar los bosses. No hace falta ver cada vez una guía para que yo cuando hacía guías del teatro o lo que sea, te digamos, pues los bosses, ta. ¿Por qué? Porque en el abismo
suelen venir en el piso 12 bastantes más enemigos difíciles que los que vienen en el teatro, que aparte son 4 nada más, y luego las mecánicas son las de siempre. Entonces, si vemos los bosses, sabemos que la maquinaria eterna tiene una mecánica, pero al final es todo vida, 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 o sea que no tienes que preocuparte. Y de los 3 restantes tendrías que el pollo necesita mucho electro, así que guárdate una Fischl, es un ejemplo. Que el otro boss, que es la leyenda local de Fontaine, tiene pacto vital, además que tú puedes entrar aquí y te lo pone por escrito, y vienes aquí con los bosses, o sea, bueno, vienes aquí, no, aquí vienes aquí con los bosses y te dice qué es lo que hace cada boss y tú lo lees y ya está. Y además, el hongo está en la conflagración y también sabéis lo que hace. ¿Por qué os explico esto? Porque si simplemente entráis aquí a ver lo que hace cada boss, veis aquí Electro, pues te guardas una Fischl, a esta tiene pacto vital, con lo cual overhealing, y a este, al hongo este de aquí, Electro o Piro, con muchísima reaplicación, muchísimos multihits y de hecho anemos para juntar luego a los bichitos. Si ya sabéis eso, vais a poder guardar los carries que necesitáis para estos bosses y entonces reservar al menos un rayo de uno de los carries poderosos y 1 o 2 personajes de su equipo para que puedan hacer estas salas y luego ir reservando para el final lo demás. Esto siempre se va a repetir en todos los teatros, así que ya digo, a la que entréis aquí, leáis un poco o los bosses ya os suenen porque han estado en la conflagración o en el abismo, va a ser el triple de fácil. Aquí hay que saber que para el hongo, por ejemplo, que separa los honguitos, si lleváis un Kazuha, una Sakarosa, un Venti y muchos multihits de Piro o de Electro, lo haréis mucho más fácil. Siguiente. Siempre os recomendaré, como dije antes, que las primeras 2 salas están literalmente hechas para que invirtáis el mínimo y uséis los personajes gratis. Está comprobado que hasta la máxima dificultad, las salas 1 y 2 del teatro de Genshin Impact siempre se han podido y siempre he podido hacerlas y os lo he enseñado con los personajes gratis. En este caso, Eula y Mika, que son los más simplecillos que te dan, y ya me guardé Varesa para más adelante, pero bueno, si la Varesa es de prueba también la puedes usar ahí. Aunque Varesa al ser Electro está muy bien que la uses contra el pollo o contra alguna otra cosa. Después, el primer boss del piso 3 siempre va a ser muy fácil y la que tengas un carry del elemento que te pide ese boss y luego soportes sin equipar, te lo vas a hacer normalmente. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querías ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y luego, el cuarto piso siempre va a ser el de defender el monolito, con lo cual, si de nuevo te guardas personajes sin equipar y apenas llevas 1 o 2 personajes de control, es decir, un Kazuha cuando te permiten jugarlo, algo de Permafrost aunque los personajes no estén ni equipados, algo que rechace enemigos o algún escudo o algo que los aleje. Si tú llevas todo personajes sin equipar de estos de relleno sin subir, pero entiendes esta mecánica, incluidas sobrecargas, vas también a poder hacerte el monolito, y en muchas ocasiones, si eres muy bueno, vas a poder hacerlo del agro, es decir, que recibes tú el foco del enemigo y te alejas lo más que puedes del centro para que simplemente te intenten pegar a ti, los mareas 3 minutos y listo. Es un poco complicado, pero esto va a hacer que ya tengáis 4 pisos prácticamente gratis, es decir, con los personajes de prueba y con los personajes que vais a intentar sacar, los que no estén equipados y los más pochos. Luego a partir de ahí empieza a ponerse más, entre comillas, complicada la cosa. Pero la mayoría de salas, y este es otro tip más importante, se van a poder pasar con o bien 2 personajes bien equipados, aunque fueran soportes, y normalmente intentar meter por sala prácticamente 2 personajes de los sin equipar que aporten un mínimo. Por ejemplo, yo tengo aquí a Charlotte nivel 70, pues igual la combino en algún equipo con Furina para el tema del healing, o algún personaje como Beidou que te pone un mínimo escudo y reaplica Electro, y eso si lo acompañas con las tarjetas del Torbellino Electro en este teatro, igual ayuda un poco. Son ejemplos para que lo entendáis, pero intentar que la mayoría de salas sea siempre
con 2 personajes al menos de estos que queréis desechar que no están equipados. Y esto os va a dar, digamos, un ahorro de recursos para dejarlo mejor para el final. Y por último, cuando ya estáis llegando al final y los últimos bosses suelen tener más vida y las 2 tarjetas de los arcanos suelen tener detrás mecánicas y enemigos que también suele costar bastante más, ser más difíciles, ahí es donde tenéis que haber guardado los rayitos de los equipos más fuertes que tengáis. En mi caso, para poner otra vez el ejemplo, en esta edición del teatro guardé el equipo de Skirk Coffee con alguna furina y guardé el equipo de Flins que me dieron porque yo ya tenía Columbina y Sacarosa, entonces guardé el Flins que yo tomé prestado más Columbina Sacarosa y el equipo de Skirk. Y si los guardo, que son 2 rayos por personaje, son 4 equipos, literalmente tengo prácticamente para las 4 últimas salas más difíciles, que son el último boss que más cantidad de vida tiene, los 2 arcanos. Y normalmente la sala antes del último boss suele ser 2 enemigos muy grandes y muy fuertes que también suele costar si no entendéis la mecánica. Pero si no, al menos uno de estos me queda para algún boss anterior y ya prácticamente lo más difícil, que son los 2 últimos bosses y los 2 últimos arcanos, los tienes si te guardas los 2 mejores equipos para el final y vas desechando anteriormente con la táctica que os expliqué. Y si os fijáis, es poco lo que he tenido que explicar porque es bastante sencillo. El teatro no tiene mucho más, pero sobre todo quedaros con no malgastéis recursos ni sobremalgastéis resina, que si a veces, y además tener en cuenta que si hacéis esta dificultad, pensar que las 2 más altas tienen 2 objetivos, la dificultad sensacional y la lunar. La sensacional, si vamos aquí a recompensas, podemos adquirir hasta 9 estrellas, pero realmente podemos sacar 10, con lo cual podríamos fallar una. Es decir, que los que todavía no entréis al máximo en la dificultad sensacional, recordad que incluso hay una sala en la que no hace falta que saquéis la estrella. Y eso os dará un poco más de tranquilidad para sacar todo. Pero los que ya podáis entrar al máximo y sacar las 12 estrellas, si os fijáis aquí para la última escarcha estafosa, no os deja fallar una. Aquí sí que tenéis que sacar las 12, con lo cual, si ya veis que podéis entrar al 12, ir bastante más preparados, revisar las builds del canal para que los personajes que van a hacer el carrito de vuestro modo estén en óptimas condiciones para pasarse todo. Y sin miedo al éxito. Si toca repetir alguna sala, pues repetirla. Y recordad que también podéis retroceder. Esta guía ya aplica para el futuro para toda la mayoría de teatros. Y os voy a dar un último tip final que os va a venir muy bien. Cuando ya hayáis sacado con las tarjetas de personaje, que siempre hay que priorizar las tarjetas de personaje y siempre hay que priorizar los bonos estos que son gratis, que no cuestan. Una vez las tengáis, parar un momento, aunque os falten todavía 3 o 4 personajes por reclamar, si veis que los que faltan por reclamar ya no son importantes, y recordar que cada sala te da un personaje gratis, con lo cual cuando ya os quede la mitad del teatro y solo 3 o 4 personajes por reclamar, ya no gastéis tarjetas de personaje y analizar qué enemigos quedan y qué personajes os quedan a vosotros ahí. Y con ese pequeño análisis, mirar qué tarjetas del teatro coinciden con la reacción que más os beneficia, o de los personajes que tenéis, o de los enemigos con las debilidades que tengan. Y si invertís a full con lo que os sobra a partir de ahí en esa tarjeta, en una sola, de la reacción que os va a beneficiar, con lo que sobre en el teatro, con lo que os sobre de personajes y lo que sobre de enemigos, también vais a empezar a hacer snowball y vais a llegar al boss final, vais a dar a un botón y le vais a bajar toda la vida entera, porque habéis aprendido a gestionar esos recursos que también el teatro a nivel RNG te está intentando dar a cuentagotas para que tú pienses que tiene una dificultad artificial muy grande. Así que esto es toda la guía del teatro. Con esto yo pienso que la mayoría de vosotros vais a pasar de igual no pasar alguno de los teatros a pasar casi todos si los personajes os dan. Y ya os digo, para terminar el vídeo por todo lo alto, que sepáis que aquí, como veis, he usado menos Xianyun todos los personajes de prueba, y aquí Shenge, de los 5 estrellas, Shenge no está equipada. Y de los 4 estrellas, menos Faruzani Sacarosa, Kuki Yansan y Fischl, creo, tampoco está equipado el resto. Es decir, aquí hay personajes sin equipar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personajes sin equipar, de prácticamente la mitad de los que me está pidiendo. Es decir, es solo gestionar recursos. Estoy entrando con 10 personajes sin equipar. Poquito más, señores. Gracias por ver hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, y chaito.